Tienes 40 máquinas y sale un parche urgente. Abres la terminal, entras a la primera por el puerto 22, ejecutas el comando, y a la segunda, y a la tercera. A la 12 ya no te acuerdas de cuáles llevas, y la 37 no responde porque alguien le cambió la clave hace meses y nadie lo apuntó. System Manager es la respuesta de Amazon a eso. Te deja entrar a una máquina sin abrir un solo puerto, lanzar un comando en las 40 a la vez, guardar la configuración en un sitio común y poner los parches con ventana e informe. Y casi todo eso en máquinas de Amazon no cuesta nada extra. Antes de entrar en el blog escribo con más calma lo que aquí resumo y ahí te puedes suscribir al boletín, porque YouTube no siempre avisa de los vídeos nuevos. Está en devsecopsculture.com y el enlace lo tienes abajo. Y esto es exactamente lo que vas a saber. ¿Qué es y qué no es? ¿Cómo cobra y el coste que no esperas? ¿A qué sustituye? 3 casos de uso reales. Si puedes montarlo en tu máquina. Si se despliega como código. El kit de desarrollo con las funciones que se usan de verdad. ¿Qué pones en su lugar en Azure y en Google Cloud? ¿Y cuándo no deberías usarlo? Y lo primero que hay que entender es esto, porque explica todo lo demás. System Manager no es un servicio. Es una caja con varias herramientas dentro que comparten nombre y poco más. Por eso cuesta explicarlo y por eso su equivalente en las otras nubes no es un producto sino 3. Las que vas a usar de verdad son 5. El almacén de parámetros para la configuración y los secretos. El gestor de sesiones para entrar a la máquina sin puertos abiertos. Los comandos remotos para lanzar algo en toda la flota. El de parches. Y el inventario que te dice qué hay instalado en cada sitio. ¿Y qué no es? No es una herramienta de configuración como Ansible o Puppet. Puede parecerlo, pero no gestiona el estado deseado de tu sistema con el mismo detalle. Y sobre todo, el almacén de parámetros no es el gestor de secretos. Son 2 servicios distintos, con precios distintos y la diferencia importa. Segundo bloque, ¿cómo cobra? Y aquí está la sorpresa agradable de este vídeo porque va al revés de lo que espera todo el mundo. En máquinas de Amazon, casi todo lo que acabo de nombrar no tiene coste adicional. El almacén estándar, las sesiones, los comandos remotos, los parches, el inventario, nada extra. ¿Y dónde está el dinero entonces? En 3 sitios. En los parámetros avanzados, que son los que pasan de cierto tamaño o llevan políticas, y esos sí se cobran por parámetro y mes. En la automatización, que se cobra por paso ejecutado, así que un flujo largo repetido muchas veces suma. Y en el tercero, que es el que nadie ve venir. El tercero son las máquinas que no están en Amazon. Si conectas servidores de tu oficina o de otra nube, eso deja de ser gratis. Se cobra por cada sesión que abres y por cada comando que lanzas. Y es justo el caso que más ilusión hace al leer el folleto, porque suena gestionarlo todo desde un sitio. Míralo antes de conectar 200 máquinas. Tercero, ¿a qué sustituye? A 3 cosas que probablemente tienes montadas ahora mismo. A la máquina puente por la que entras a todo lo demás. A las claves que repartes entre el equipo y que nadie sabe quién tiene. Y a esa carpeta de guiones que alguien escribió hace años y que solo entiende él. Y hay un detalle de seguridad que por sí solo justifica mirarlo. Con el gestor de sesiones, tus máquinas no necesitan tener ningún puerto abierto hacia Internet, ni siquiera el 22. Es el agente el que sale a buscar a Amazon. Quien entra se autentica con los permisos de la cuenta y queda registrado quién hizo qué. Cuarto, ¿para qué se usa? 1. Guardar la configuración de tu aplicación y leerla al arrancar, en vez de repartir ficheros con datos dentro. 2. Lanzar el mismo comando en todas las máquinas que tengan cierta etiqueta, que es como se reinicia un servicio en una flota entera. Y 3. Poner los parches en una ventana nocturna y recibir el informe por la mañana. Y una idea que se le escapa a mucha gente, el segundo caso se apunta por etiquetas, no por lista de máquinas. Eso significa que cuando el grupo de escalado levante una máquina nueva a las 3 de la mañana, esa máquina ya entra en el comando siguiente sin que nadie actualice nada. La lista se mantiene sola. Quinto, ¿puedes probarlo sin cuenta de Amazon? Sí, y lo comprobé antes de grabar. La versión gratuita de LocalStack trae el servicio.
Puedes guardar parámetros, leerlos y probar que tu aplicación los encuentra. Eso es exactamente lo que quieres poder probar en tu portátil. Con un límite grande, y es honesto decirlo, lo que no puedes emular es la otra mitad. No hay agente, no hay máquinas, así que las sesiones y los comandos remotos no se prueban en local. Para el almacén de parámetros vale de sobra. Para el resto hace falta una máquina de verdad. Sexto, como código. Sí. Fui al catálogo oficial del proveedor de Amazon para Terraform. 19 recursos, uno por cada herramienta de la caja. Y el que vas a usar el primer día, con diferencia, es el del parámetro. Y fíjate en lo elegante que es, un parámetro normal y uno cifrado son el mismo recurso, cambiando el tipo. Nada más. Abajo, un documento que es lo que los comandos remotos ejecutan en las máquinas. Este trozo no está desplegado, pero sí validado con Terraform Validate. Y una advertencia que va con esto, porque si no la digo, alguien se lleva un disgusto. Aunque el parámetro esté cifrado, si le pasas el valor desde Terraform, ese valor acaba escrito en claro en el fichero de estado. Cifrado en Amazon en claro en tu estado. Por eso ese estado nunca va a un repositorio y por eso mucha gente crea el parámetro vacío y mete el valor a mano una vez. Séptimo, el kit de desarrollo. Y aquí toca avisar de lo contrario que en otros vídeos de esta serie. Miré el modelo del kit y este servicio tiene 152 operaciones. Es de los más grandes de Amazon precisamente porque es una caja con muchas herramientas. Pero para empezar solo necesitas 4. Guardar un valor. Leerlo y que te lo descifre al vuelo con esa opción de ahí. Lanzar un comando apuntando por etiqueta. Y ver cómo fue en una máquina concreta. Con esas 4 ya manejas el 90% de lo que se hace a diario. 2 confusiones que te vas a encontrar y las comprobé para no decírtelas de memoria. La primera, la herramienta se llama comandos remotos, pero la función no se llama así, se llama mandar comando. La segunda, la función de obtener el valor de un secreto no existe aquí, es del gestor de secretos, que es otro servicio. Si te da error de que no existe, es esto. Octavo, ¿qué pones en su lugar en las otras 2 nubes? Y como es una caja de herramientas, la respuesta no es un producto. En Azure, la parte de parches es Update Manager, que además parchea máquinas de fuera de Azure conectándolas con Arc, y la automatización es Automation. En Google Cloud está VM Manager, que trae parches, inventario y políticas del sistema. Y fíjate en un detalle que se repite en las 3. Las 3 nubes tienen su forma de gobernar máquinas que no están en ellas. Amazon las llama nodos híbridos, Azure lo hace con Arc. Que las 3 se hayan molestado en eso te dice que el centro de datos de tu oficina no se ha ido a ninguna parte. Y noveno, ¿cuándo no deberías usarlo? Primero, y es el caso más común, si tienes 3 máquinas. Montar el agente, los permisos y las políticas para 3 servidores es más trabajo del que te ahorra. Con 3 entras y ya está, y no pasa nada por decirlo. Segundo, si ya tienes Ansible o algo parecido funcionando y a tu equipo le sirve. Mezclar las dos formas de hacer lo mismo acaba en que nadie sabe cuál mandó el último cambio. Y tercero, si lo que necesitas son secretos con rotación automática de verdad, eso es el gestor de secretos, no esto. Y te digo una que va contra mi interés. De toda esta caja, si solo vas a usar una cosa, usa el gestor de sesiones y cierra el puerto 22. Eso solo ya mejora tu seguridad más que las otras 4 juntas y se activa en una tarde. Cuéntame en los comentarios si tú ya cerraste ese puerto o si sigue abierto como en la mitad de las empresas. Si quieres seguir por aquí, el siguiente paso natural es ver dónde se guardan los secretos de verdad y en qué se diferencian de la configuración. Aquí te dejo un par de vídeos para seguir. Tienes unos segundos para elegir